Un saludo, a continuación les presentaré la defensa de la línea de tiempo realizada por el equipo de neurociencia. Ustedes estarán viendo un video grabado en vivo de la pantalla que estaré utilizando. Así que iniciemos. Para conocer la historia de la neurociencia debemos viajar hasta 1420 a 1347 a.C. con Platón. Él fue el primero en plantear que el cerebro era el responsable de todos los pensamientos racionales. Luego vamos con el Antiguo Egipto. Los egipcios extraían partes del cerebro por la nariz durante el proceso de momificación con unas pinzas de hierro, pero luego lo descartaban ya que pensaban que este era un órgano sin importancia. A pesar de esto, luego se convirtieron en los primeros en describir la corteza cerebral. Avanzando un poco nos encontramos con el papiro quirúrgico de Edwin Smith. Edwin Smith era un traficante de antigüedades. Él dio a conocer este papiro por su importante información. Dentro de él se encontraban descripciones detalladas de las más comunes afecciones quirúrgicas, como fracturas, quemaduras, pero entre lo más importante, posibles tumores que se desarrollarían en el cuerpo humano, además de material quirúrgico muy interesante de esa época. Luego llegamos a la antigua Grecia. Durante la cultura helenística surge la interrogante de cuál era el órgano responsable del pensamiento y encontramos a dos personas. Almión de Crotona fue el primer médico griego en decir que el responsable del pensamiento era el cerebro, pero un siglo después llega Aristóteles diciendo que el cerebro lo único que hacía era enfriar las sensaciones emitidas por el corazón. Aunque se equivocó en este aspecto, estuvo acertado al hablar sobre la retentiva a corto y largo plazo. Luego nos encontramos con el racionalismo versus el empirismo. Estas son dos escuelas del pensamiento que buscan demostrar cómo el ser humano adquiere el conocimiento, pero tienen filosofías fundamentalmente opuestas. El racionalismo dice que lo hace por medio de la razón, mientras que el empirismo dice que el conocimiento se adquiere por medio de la experiencia. Luego llegamos a la época de la antigua Roma. Ellos estaban convencidos de que el órgano que nos hacía sentir y pensar era el corazón. Y nos encontramos en el siglo II con Claudio Galeno. Él afirmó que los ventrículos cerebrales eran los responsables de los procesos psicológicos. Él llegó a esta conclusión ya que tomó el cerebro, lo abrió a la mitad y se encontró que era una masa que estaba hueca, pero dentro de él había un líquido. Luego él sugirió que el cerebro es el receptor de sensaciones y el cerebelo controlaba los músculos. Se generaban y por medio de ese líquido es que se enviaba la información a los músculos. Luego llegamos a la época del Renacimiento, con Thomas Wilhelm, quien fue reconocido por su aporte con respecto a la anatomía del sistema nervioso, mientras Andrew Vesalius es reconocido por su descripción anatómica del cerebro. Es importante resaltar que él estaba completamente en contra de lo que era la hipótesis ventricular. Luego nos encontramos con Leonardo da Vinci, un reconocido pintor. Él, por medio de la neurología, llegó a conocer el ojo y el cerebro, también por medio de otras ramas a conocer el cuerpo humano y su funcionamiento para así poder hacer mucho mejor su trabajo. Luego, en el siglo XVII nos encontramos con Luigi Galvani. Él demostró que por medio de estimulación eléctrica o de un nervio, el cuerpo humano puede tener una contracción muscular. Luego llegamos a la teoría de René Descartes. Él propuso que los mecanismos cerebrales controlan la conducta humana. Él creía que la mente recibía las sensaciones y ordenaba los movimientos comunicándose con la maquinaria del cerebro. Él planteó lo que era el dualismo, que el ser humano se divide en dos: la mente, que es algo inmaterial, y el cuerpo, que es algo completamente material. Luego llegamos al siglo XIX, donde ocurrieron dos grandes descubrimientos. Primero, cómo se comunicaban las neuronas, y luego dónde estaban localizados diferentes partes del cerebro que ayudaban a los procesos psicológicos. Luego inició lo que fue la neurociencia moderna. Esta área revolucionaria fue llevada a cabo por un grupo de científicos que se dieron cuenta de lo importante que era estudiar este aporte específicamente. Luego encontramos lo que es la fascia motora y receptiva, que se da por dos lesiones, una en el área de Broca y otra en el área de Wernicke. Ambas dan problemas para comunicarse. Las personas con lesiones en el área de Wernicke no logran comunicarse de forma coherente, aunque aparentemente hablan, pero no tienen relación con lo que se les pregunta, con lo que en realidad quieren expresar, mientras que las personas que tienen una lesión en el área de Broca sí entienden y sí en su mente tienen la respuesta de forma correcta, pero no logran verbalizarla. Luego, en el siglo XX nos encontramos con la Segunda Guerra Mundial. Habían tantos heridos con lesiones neurológicas que tuvo que estudiarse más a profundidad esta área. Luego nos encontramos con el enfoque psicométrico. Este era un estudio que se realizó basándose en el estudio realizado por Lev Vygotsky. Este era un examen para medir la inteligencia de los niños en la edad preescolar. Luego, alrededor del año 2000 y 2001, se realizó un mapeo del genoma humano que tenía alrededor de 3.12 gigas. Luego, en el siglo XXI, que es el siglo actual, realizamos muchos avances con respecto a los mecanismos cerebrales que nos permiten comprender cómo recordamos, pensamos, aprendemos y desaprendemos. Y llegamos al descubrimiento del cerebro. Aunque ya lo conocían desde antes, en este siglo ocurrieron dos cosas fundamentales para eso. En el 2002 inició el proyecto Blue Brain, que hablaba sobre la estructura del cerebro. Y en el 2013 Barack Obama anuncia la propuesta del Brain, que era un mapeo del cerebro humano.